Muy buenos días, estudiantes de grado noveno del Colegio Cristiano de Colombia. El día de hoy, en nuestra temática, pues vamos o empezamos a tratar otra de las teorías que da explicación al origen de la vida en la Tierra. Y dentro de estas teorías, pues hay que recalcar que empezamos como otro ciclo diferente en donde las teorías y las diferentes propuestas que se generan es en torno a la evolución. A partir de esto, pues vamos a encontrar diferentes representantes y dentro de ellos, pues tenemos a uno de los más importantes y de los que inició como tal todo el proceso y todas las postulados alrededor de la teoría de la evolución. A partir de ello, entonces, vamos a enfocarnos en ese científico, quien postuló la primera teoría evolucionista. Su nombre, como ustedes pueden ver ahí, es Jean-Baptiste de Monte Caballero de Lamarck. Él escribió un libro que se llama Filosofía Zoológica, que fue publicado en 1809, y a partir de, o en este más bien, incluyó pues todas las características y aparte de eso, pues formuló los postulados que tiene o que se encuentran en torno a su teoría. Lamarck pensaba que la necesidad modificaba a los diferentes órganos y esas modificaciones pues eran heredadas a los hijos produciendo cambios evolutivos. Las principales ideas que se generaron entonces en torno a esta teoría están resumidas en tres. La primera hace referencia a que el ambiente exige a los organismos modificar sus hábitos. ¿Qué significa esto? Que las condiciones ambientales varían y exigen a que los diferentes organismos y las diferentes especies se adapten al medio y por medio pues de la adquisición se van generando nuevos hábitos también. Con estos postulados es de resaltar que Darwin, que fue el siguiente en generar otra teoría sobre la evolución, también tome algunas cosas importantes dentro de ellas, pues que los diferentes organismos se adaptan y de acuerdo a las adaptaciones, pues los más fuertes son los que van a sobrevivir y los otros pues no. ¿Listo? El segundo postulado entonces dice que la función crea o moldea al órgano, que significa que los nuevos hábitos que se están generando en cada una de las especies de acuerdo a la adaptación del medio van permitiendo el desarrollo de determinados órganos. Entonces los órganos se desarrollan en la medida que se usan y tienden a atrofiarse por el desuso. Entonces aquí vamos a encontrar algo importante y de lo que él habla y es el uso y el desuso de algunos de los órganos pues que tienen los diferentes organismos. En esta pues establecía que si un órgano o alguna estructura se usaba mucho constantemente, pues esta iba a llegar a a desarrollarse notablemente, mientras que de pronto otra estructura que no fuera utilizada se iba a degenerar y pues el paso siguiente era que se iba a atrofiar, ¿de acuerdo? Por el desuso. Estos cambios que ocurren en los diferentes seres vivos son dados, como ya lo mencionábamos, por la adaptación al medio en el que se encuentran pues estos organismos. Uno de los ejemplos más representativos que nosotros vamos a encontrar de Lamarck en cuanto a la teoría de la evolución es el ejemplo de las jirafas. Para Lamarck, entonces, aseguraba y a partir de las jirafas, él decía que la dificultad que tenían algunas jirafas para poder obtener alimento por la poca altura de su cuello, las iba a obligar a esforzarse y a estirar y de acuerdo a esto,
pues su cuello iba a crecer. Y esta modificación se iba a transmitir a la siguiente generación. Ya a partir de ahí, entonces iba a pasar de generación en generación y pues digamos que radica en que esas adaptaciones, esos cambios que generó de acuerdo al uso de ese órgano, que en este caso pues vendría a ser el cuello, iba a hacer que se modificara su genética y a partir de eso entonces se la pasara eh, a sus hijos y de generación en generación. ¿Listo? Importante también, entonces vamos a tener la tercera característica y es que los caracteres adquiridos se heredan y hacía referencia entonces a que las modificaciones que se habían realizado a las especies de acuerdo al uso y que estaban inducidas pues por el ambiente y por los cambios de adaptación iban a ser heredadas a los hijos. ¿Mm? Que es de tener cuidado y ahí yo se los menciono a ustedes en la guía y es que hay algunas cosas pues que efectivamente sí dieron paso para que se pudieran formular otros postulados sobre la evolución, pero también es de importancia tener en cuenta que hay algunas cosas y postulados dentro de la teoría de Lamarck que no son o que no se pudieron dar como fuerza para que se diera una evidencia real de que esto podía suceder. ¿Mm? Dentro de esto, entonces, hay algunas cosas que yo les menciono que de pronto no concuerdan o que son incorrectas dentro de la teoría. Una de ellas vendría a ser entonces lo de los caracteres adquiridos. Para la época en la que Lamarck postuló esta teoría, aún no se conocía conceptos a gran escala sobre genética. Entonces, en este momento, pues no se hablaba de genes porque aún pues no se conocía y no se identificaba a qué hacía referencia. ¿Mm? Pero efectivamente con los estudios posteriores que se realizaron en el campo de la genética, se logra evidenciar que las características o los cambios físicos que realiza cualquier tipo de organismo o de especie debido a las adaptaciones del medio que se tienen que generar, no alteran internamente la estructura genética. Eso quiere decir que esas adaptaciones no son posibles que se hereden a los siguientes o a las siguientes generaciones precisamente por eso. ¿Listo? Eh, sí, digamos que hay una parte que ha sido posible, pero es en el caso de las bacterias, donde sí se ha podido evidenciar que algunas de ellas, o bueno, que se han encontrado que pueden incrementar esa resistencia a los antibióticos y que adicionalmente de que pueden resistir a ellos, la pueden heredar a su descendencia. ¿Mm? Pero pues aquí estamos hablando de otro tipo también de reproducción, entonces aquí hay que tener en cuenta muchísimas cosas, dentro de ellas el hecho de que sean, por ejemplo, unicelulares o que sean pluricelulares o que su reproducción pues sea por mitosis a nivel celular o por meiosis y encontrar pues efectivamente esos cambios. ¿Sí? Tenemos en cuenta para la teoría de Lamarck, para Lamarck, pues era importante que esas adaptaciones las tuviera tanto el macho como la hembra, las adaptaciones al medio, para que fueran o que se diera la posibilidad de que se transmitiera a las siguientes generaciones. ¿Mm? Eh, a partir de las ideas lamarquistas, si una jirafa pues estira mucho el cuello para alcanzar las ramas, la modificará y sus hijos pues nacerán con el cuello más largo. Con estas ideas, a comienzos más o menos del siglo XX, surgió algo que se le llamó neolamarquismo y a partir de ahí pues se buscó unir el principio de la herencia de los caracteres adquiridos con los conocimientos sobre genética. Entonces, ya se tenía un concepto o ya se tenían investigaciones
que giraban en torno a la genética y lo que se buscaba era que se dieran una explicación y que se diera también una teoría que uniera lo que hasta el momento había investigado Lamarck con lo que se tenía de genética. ¿Sí? A partir de allí es que se llegó pues a la conclusión que efectivamente pues esos caracteres no se iban a pasar de una generación a otra por el simple hecho de la adaptación. ¿Mm? Bueno, aquí podemos entonces observar que efectivamente tenemos diferentes científicos y diferentes personajes que estuvieron orientando las teorías de la evolución. En nuestra próxima sesión, pues vamos a enfocarnos a la teoría que dio Darwin y efectivamente también a mirar todas las evidencias que hay sobre la evolución y que le dan también eh, una fuerza, ¿sí? A darle pie y darle entonces soporte a las teorías evolutivas. ¿Mm? Dentro de esas teorías evolutivas, pues vamos a trabajar también y que es a raíz de ellas que se genera todo el proceso de la clasificación de los seres vivos. Y dentro de esa clasificación, pues vamos a encontrar que tenemos diferentes dominios dentro de la naturaleza y que gracias pues a todas esas investigaciones se logra mirar y dar cuenta si efectivamente todos provenimos en algún momento de una especie o si cómo es que se dio como tal esos orígenes y por qué hoy en día pues podemos encontrar diferentes clasificaciones para los seres vivos. Entonces, pues ya con esto podríamos hacer el desarrollo de la guía y pues poder encontrar otra de las explicaciones y teorías que nos da respuesta al origen. Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan buena tarde.